Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Hebreos capítulo 2. Tema 1. Advertencia solemne contra el descuido de la salvación anunciada por el Señor. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Esta exhortación es la conclusión lógica del capítulo 1. Si Cristo es superior, debemos prestarle mayor atención. No se trata de una sugerencia, sino de una necesidad urgente. El verbo atender implica enfoque, reverencia y cuidado. Hebreos 3:12 también advierte contra la incredulidad. La negligencia espiritual produce enfriamiento. El crecimiento requiere esfuerzo deliberado. A las cosas que hemos oído. Estas cosas son el mensaje del Evangelio proclamado por el Hijo. No se trata de novedades, sino de verdades fundamentales que ya fueron reveladas. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El problema no es falta de información, sino falta de obediencia. Lo que oímos debe impactar lo que vivimos. La revelación demanda respuesta. No sea que nos deslicemos. El peligro no es una caída repentina, sino un alejamiento lento y casi imperceptible. La imagen es la de una embarcación que, por descuido, se aleja del puerto. Hebreos 3:6 exhorta a retener firme hasta el fin. La deriva espiritual comienza con negligencia. El descuido de lo esencial nos expone al engaño. Por eso debemos velar continuamente. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Esto alude a la ley dada en el Sinaí, transmitida según la tradición judía por medio de ángeles. Hechos 7:53 y Gálatas 3:19 confirman este entendimiento. Esa palabra fue firme, vinculante, solemne y sancionada por Dios. Nadie quedó exento de obedecerla. Si el mensaje antiguo era tan serio, mucho más lo es el Evangelio. Despreciarlo trae consecuencias mayores. Y toda transgresión y desobediencia. La transgresión es violación directa del mandato, mientras que la desobediencia incluye negligencia o indiferencia. Ambas fueron juzgadas bajo la ley. Números 15:30 distingue entre pecado deliberado e inadvertido, pero ninguno quedaba sin castigo. Esto muestra que Dios es justo y exacto. Él no ignora ni minimiza el pecado. Cada falta era registrada y sancionada. Recibió justa retribución. Dios no aplicaba castigo arbitrario, sino proporcional a la falta. Su justicia es perfecta, sin exageración ni omisión. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si bajo la ley hubo juicio por cada pecado, cuanto más bajo el Evangelio. La justicia no desapareció con la gracia. El nuevo pacto no relaja la santidad, sino que la eleva. El Evangelio demanda mayor reverencia. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una advertencia solemne. Si hubo juicio por desobedecer la ley dada por ángeles, mayor será el castigo por rechazar el Evangelio dado por el Hijo. Hebreos 10:29 habla de castigo más severo por pisotear la sangre del pacto. No se trata de ignorancia, sino de negligencia voluntaria. Escapar es imposible sin respuesta a Cristo. La salvación no debe descuidarse, sino abrazarse. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. El Evangelio no comenzó con hombres, sino con el mismo Cristo. Marcos 1:14-15 afirma que Jesús predicaba el Evangelio del reino. Él es el mensajero y el mensaje. Su autoridad es incomparable,
y su palabra es suprema. Esta salvación no es teoría, sino vida eterna ofrecida por el Hijo. Rechazarla es rechazar al mismo Dios. Él inauguró el nuevo pacto con su voz. Nos fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles fueron testigos presenciales del mensaje y la obra de Cristo. 1 Juan 1:1-2 testifica que vieron, oyeron y tocaron al Verbo de vida. Ellos no inventaron un mensaje, sino que lo transmitieron fielmente. Su testimonio confirma la verdad del Evangelio. La predicación apostólica está unida a la revelación directa de Cristo. Su fidelidad valida nuestra fe. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Dios juntamente con ellos. Dios mismo se encargó de autenticar el mensaje predicado por los apóstoles. Marcos 16:20, el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. No dejó que el Evangelio se anunciara sin respaldo sobrenatural. Él dio evidencia visible de su aprobación. Su testimonio fue claro y directo. La predicación fue acompañada por el poder divino, con señales y prodigios y diversos milagros. Estos actos extraordinarios no eran para entretener, sino para confirmar la verdad predicada. Hechos 2:43 describe muchas maravillas hechas por los apóstoles. Las señales apuntaban al mensaje, no al mensajero. Cada milagro era una validación de que Dios hablaba. El propósito era despertar fe y convicción. Su manifestación mostraba que el reino estaba presente. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu no actuaba de manera caprichosa, sino conforme al propósito soberano de Dios. 1 Corintios 12:11, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Los dones fueron evidencia viva de la presencia divina. Cada creyente recibió lo que era necesario para edificación. La obra del Espíritu fue diversa, sabia y ordenada. Todo apuntaba a glorificar a Cristo. Tema 2. La humillación temporal de Cristo y su exaltación como Señor sobre todas las cosas. Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Aquí se afirma que el gobierno del mundo futuro no será dado a los ángeles. Aunque ahora son ministros poderosos, su rol no es reinar. Apocalipsis 5:10 declara que los redimidos reinarán con Cristo. Cristo, como hombre exaltado, y su iglesia glorificada, participarán del dominio. El reino venidero será puesto bajo la autoridad del Hijo. Los ángeles servirán, pero no gobernarán. Acerca del cual estamos hablando. El tema central de Hebreos es la supremacía de Cristo, especialmente en su reinado venidero. El mundo venidero se refiere al reino mesiánico y eterno, el cual ha sido anunciado en todo el capítulo anterior. La esperanza cristiana no está en este siglo, sino en el que viene. Hebreos 13:14, no tenemos aquí ciudad permanente. El escritor sigue su argumento escatológico. El futuro pertenece a Cristo. Hebreos 2:6. Pero uno testificó en cierto lugar, diciendo que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre, para que le visites. Pero uno testificó en cierto lugar, diciendo. El autor cita ahora el Salmo 8, sin mencionar a David directamente, pues su énfasis está en el Espíritu Santo que inspiró la Escritura. Esta forma de citar resalta el carácter sagrado del texto. Lo importante no es tanto el instrumento humano, sino la voz divina. Hebreos 3:7 reafirma que es el Espíritu quien habla. La autoridad viene de Dios, no del salmista. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? Esta pregunta expresa asombro ante el cuidado de Dios por el ser humano frágil y limitado. Salmo 144:3, ¿qué es el hombre, para que en él pienses? Ante la inmensidad del universo, el hombre parece insignificante. Sin embargo, Dios se ocupa de él con profundo amor. La gracia se revela en la atención divina al débil. Su memoria hacia nosotros es gloriosa. O el Hijo del Hombre, para que le visites.
Esta expresión paralela intensifica la maravilla del texto. Dios no solo piensa en el hombre, sino que lo visita. Lucas 1:68, porque ha visitado y redimido a su pueblo. La visita divina culmina en Cristo, quien se encarnó y descendió. Él vino al polvo para levantar al caído. Su condescendencia manifiesta el amor infinito. El Dios eterno se acercó personalmente. Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Esta frase se aplica primero a la humanidad en general, pero alcanza su pleno cumplimiento en Cristo encarnado. Filipenses 2:7-8 muestra que se humilló tomando forma de siervo. Como hombre, experimentó limitaciones físicas y muerte, lo que momentáneamente lo puso por debajo de los ángeles. Esta humillación fue voluntaria y con propósito redentor. No disminuyó su divinidad. Fue camino hacia la gloria. Le coronaste de gloria y de honra. Después de su obra redentora, Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Hebreos 2:9 declara que fue coronado por causa del padecimiento de la muerte. La gloria y honra son recompensa divina por su obediencia perfecta. Salmo 8 hablaba del hombre, pero en Cristo se cumple en plenitud. Él es el segundo Adán glorificado. Su exaltación es suprema y eterna. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios ha sujetado toda la creación al dominio de Cristo resucitado. Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad del Hijo glorificado es universal. Como representante de la humanidad redimida, Él reina sobre todo lo creado. Esta autoridad fue restaurada por su victoria en la cruz. Es cabeza de todo lo visible e invisible. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todo lo sujetaste bajo sus pies. La cita del Salmo 8:6 muestra que el propósito original de Dios era que el hombre dominara la creación. En Cristo, ese propósito se cumple de forma definitiva. Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta sujeción es símbolo de gobierno absoluto. Él tiene dominio sobre todo poder, criatura y reino. Su victoria es irreversible y gloriosa. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. La Escritura enfatiza la plenitud de la autoridad de Cristo. No hay excepción en su señorío. 1 Corintios 15:27, Dios sujetó todas las cosas bajo sus pies. Esto incluye reinos, ángeles, muerte, pecado y juicio. Todo está bajo su gobierno, aunque aún no en manifestación total. Su soberanía es incuestionable. Él es el Señor universal de todo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque Cristo reina ahora, la manifestación plena de ese reinado aún no se ve. 1 Juan 3:2 dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El mundo sigue en rebelión, pero no fuera del control de Dios. Estamos entre la coronación y la consumación. La victoria está asegurada, aunque no plenamente revelada. Caminamos por fe, no por vista. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí el texto aplica directamente el Salmo 8 a Cristo, el hombre por excelencia. Fue hecho menor que los ángeles en su encarnación, asumiendo nuestra naturaleza. Filipenses 2:6-7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta humillación fue real y temporal. Se hizo semejante a nosotros, sin dejar de ser Dios. Jesús es el cumplimiento supremo del hombre glorificado. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Su exaltación no vino por fuerza, sino por obediencia hasta la muerte. Hebreos 12:2,
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y se sentó a la diestra de Dios. La cruz no fue una derrota, sino el camino a la corona. El sufrimiento no le quitó gloria, se la confirmó. La honra fue resultado de su entrega total. Dios lo exaltó como Rey victorioso, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Su sacrificio fue una expresión de gracia divina, no de juicio personal. 2 Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven, vivan para Él. Gustar la muerte implica experimentar plenamente su agonía, no solo superficialmente. Lo hizo en lugar de toda la humanidad. Su muerte fue sustitutiva y redentora. Nadie más podía ocupar ese lugar. Tema 3. Cristo perfeccionado mediante el sufrimiento para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. El sufrimiento de Cristo no fue un accidente, sino parte del plan perfecto de Dios. Todo fue apropiado, justo y coherente con su naturaleza. Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. El Padre diseñó la redención con sabiduría eterna. El camino de la cruz era el más glorioso. Nada fue improvisado. Convenía a Dios que fuera así. Y por quien todas las cosas subsisten. Cristo no solo es el centro del plan de redención, también lo es del universo entero. Colosenses 1:17, en Él todas las cosas subsisten. Todo se mantiene unido por su poder y voluntad. Su papel no se limita a salvar, sino a sostener toda la creación. Él es la fuente y el sostén de todo lo que existe. Todo depende de Él. Su majestad es incuestionable. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El propósito de Dios no fue solo salvar a individuos, sino formar una familia gloriosa. Romanos 8:29 dice que seremos conformados a la imagen de su Hijo. Él quiso hijos semejantes a Cristo, no simples seguidores. Muchos implica una salvación abundante. Todos los redimidos serán llevados a la gloria eterna. La salvación no termina en perdón, sino en exaltación. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús fue hecho perfecto como Salvador mediante el sufrimiento, no en cuanto a su naturaleza, sino a su función redentora. Hebreos 5:8-9, aprendió obediencia por lo que padeció. El sufrimiento lo calificó como intercesor y redentor compasivo. No se perfeccionó moralmente, sino en experiencia como mediador. El sufrimiento lo preparó para identificarse con los suyos. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados. El que santifica es Cristo, y los santificados son los creyentes. Santificar implica separar del pecado y consagrar para Dios. 1 Corintios 1:30 dice que Cristo nos ha sido hecho santificación. Él inicia, sostiene y completa esa obra. No somos santos por mérito, sino por unión con Él. Él nos limpia y transforma a su imagen. La santidad es fruto de la gracia. De uno son todos. Tanto el santificador como los santificados tienen un mismo origen, la humanidad. Esta unidad no anula la divinidad de Cristo, pero sí resalta su plena encarnación. Hebreos 2:14 dirá que participó de carne y sangre. Cristo se hizo hombre para redimir a los hombres. No se redime desde la distancia, sino desde la identificación. El Salvador se hizo semejante al salvo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta frase es gloriosa. Cristo, el Hijo Eterno, llama hermanos a los creyentes. Mateo 12:50, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. No nos tolera desde arriba, nos abraza como iguales en la carne. No siente vergüenza de acercarse a los suyos. Él comparte nuestra humanidad con amor. Su humildad revela su gracia incomparable.
Hebreos 2:12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esta cita de Salmo 22:22, un salmo mesiánico, muestra a Cristo en comunión con los redimidos. Él no solo salva, sino que también testifica del Padre entre sus hermanos. Juan 17:26, les he dado a conocer tu nombre. Su misión incluye revelar quién es Dios. Él no se avergüenza de llamarnos familia. Proclama la gloria del Padre entre nosotros. Es nuestro Maestro y hermano. En medio de la congregación te alabaré. Cristo no está solo en su adoración al Padre, sino que la comparte con su pueblo. Él dirige la adoración entre los creyentes. Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Como líder del nuevo pueblo de Dios, Él mismo alaba en medio nuestro. Su adoración es perfecta, y nos une a ella. Su presencia en la asamblea es gloriosa. Hebreos 2:13. Y otra vez. Esta expresión introduce una nueva cita del Antiguo Testamento para fortalecer el argumento acerca de Cristo y su identificación con los creyentes. Hebreos 1:1 declara que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. El autor muestra continuidad entre las escrituras antiguas y la revelación en Cristo. No son ideas nuevas ni aisladas, sino cumplimiento del plan eterno. Cada cita confirma la autoridad divina del mensaje. La palabra de Dios interpreta y exalta al Hijo constantemente. Yo confiaré en Él. Esta frase muestra la plena identificación de Cristo con la experiencia humana de dependencia y fe en el Padre. Isaías 8:17 dice, esperaré, pues, a Jehová. Aunque Cristo es divino, vivió en perfecta confianza y obediencia como hombre. Él no actuó independientemente del Padre, sino en comunión absoluta. Su vida terrenal fue ejemplo perfecto de fe y sumisión. El Hijo mostró cómo debe vivir el hombre plenamente rendido a Dios. En todo, Cristo se identificó con los suyos. Y de nuevo. El autor añade otra cita inspirada para ampliar la imagen de Cristo unido a su pueblo redimido. La repetición enfatiza la riqueza profética del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Dios habló progresivamente, revelando distintos aspectos de la obra del Hijo. Cada declaración conecta a Cristo con la comunidad de los creyentes. La Escritura forma un testimonio unificado y coherente. El Mesías prometido siempre estuvo vinculado al pueblo que Dios salvaría. Todo converge finalmente en Jesús. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Esta declaración presenta a Cristo como cabeza y representante de los redimidos dados por el Padre. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Los creyentes no son simples seguidores, sino regalo eterno del Padre al Hijo. Cristo no se avergüenza de identificarse con ellos como familia espiritual. La salvación crea una unión real entre el Salvador y su pueblo. Él se presenta delante de Dios acompañado de sus hijos redimidos. La obra de Cristo produce una familia eterna y gloriosa. 4. La encarnación del Hijo para destruir el poder de la muerte y socorrer a su pueblo como sumo sacerdote misericordioso. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Esta frase reconoce la condición humana compartida por toda la descendencia de Adán. Génesis 2:7 describe cómo el hombre fue formado del polvo y recibió vida. Carne y sangre representa humanidad frágil, mortal y limitada. Los hijos mencionados son los creyentes que viven bajo esa naturaleza humana. Cristo vino precisamente a identificarse con esa condición. La redención debía ocurrir dentro de la realidad humana caída. Dios salva al hombre entrando verdaderamente en su condición. Él también participó de lo mismo. Cristo tomó verdadera naturaleza humana para identificarse plenamente con los hombres que vino a salvar. Juan 1:14 declara, y aquel verbo fue hecho carne. No aparentó humanidad, la asumió real y completamente. Participó del cansancio, dolor, hambre y sufrimiento humano, pero sin pecado. Su encarnación fue necesaria para cumplir la obra redentora.
El Hijo Eterno descendió voluntariamente a nuestra condición. Dios se acercó al hombre haciéndose verdaderamente hombre, para destruir por medio de la muerte. La muerte de Cristo no fue derrota, sino instrumento de victoria definitiva sobre el enemigo. 1 Corintios 15:54 dice, sorbida es la muerte en victoria. Jesús venció precisamente entrando en la muerte y saliendo triunfante en resurrección. La cruz parecía debilidad, pero fue el escenario de la derrota satánica. Cristo destruyó el poder acusador y esclavizante del enemigo. La salvación fue conquistada mediante sacrificio sustitutivo. El Hijo transformó el instrumento de muerte en victoria eterna. Al que tenía el imperio de la muerte. Esta frase identifica a Satanás como quien ejercía dominio mediante el temor y consecuencia del pecado. Romanos 6:23 declara, la paga del pecado es muerte. El diablo no creó la muerte, pero utilizó su poder para esclavizar a la humanidad. Su imperio operaba mediante culpa, condenación y temor constante. Cristo vino a quebrar esa autoridad opresiva. El dominio satánico fue limitado decisivamente por la obra de la cruz. El creyente ya no vive bajo esclavitud de muerte. Esto es, al diablo. El autor identifica claramente al enemigo espiritual responsable de la rebelión y destrucción humana. Apocalipsis 12:9 lo llama, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El Evangelio no trata con fuerzas impersonales, sino con un adversario real. Cristo vino específicamente para derrotar sus obras y liberar a los cautivos. La cruz expuso públicamente la derrota del diablo. Aunque aún actúa temporalmente, su sentencia ya fue asegurada. El triunfo del Cordero garantiza la derrota final del enemigo. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. El objetivo de la muerte de Cristo no fue solo destruir al diablo, sino también liberar a los que vivían esclavizados por el temor. La muerte es el enemigo último del ser humano. 1 Corintios 15:26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese miedo paraliza el alma y la mantiene bajo esclavitud espiritual. Cristo vino a desarmar ese poder opresor. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La conciencia de muerte inevitable somete al hombre a una esclavitud invisible, pero poderosa. Sin esperanza eterna, todo ser humano vive bajo ansiedad o desesperanza. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón humano. La incapacidad de vencer la muerte conduce a idolatría, religiosidad vacía o pecado. Cristo rompe esas cadenas con su victoria. Él da libertad completa. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. El plan redentor no fue diseñado para seres celestiales caídos, sino para hombres. Segunda de Pedro 2:4 muestra que Dios no ofreció redención a los ángeles rebeldes. Su caída fue definitiva y sin regreso. Cristo no asumió naturaleza angélica, por lo tanto no se identificó con ellos. El amor redentor se dirigió a los hombres. Su socorro fue selectivo y misericordioso. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí, descendencia, se refiere no solo a los judíos físicos, sino a los creyentes en Cristo. Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Él vino a rescatar a un pueblo humano, débil, pecador. La palabra, socorrer, implica ayuda activa, inmediata y compasiva. Cristo no vino a observar, vino a intervenir. Él es el Salvador del pacto. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esta frase afirma la humanidad completa y verdadera de Cristo. No solo se parecía a nosotros, sino que se hizo igual en todo, excepto en el pecado. Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
No fue una encarnación parcial ni superficial. Se hizo hombre con todas sus limitaciones. Fue necesario para representarnos con justicia. Sin semejanza, no hay mediación. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Su identificación con nosotros lo califica moralmente y emocionalmente para interceder. Su misericordia nace de su experiencia humana, su fidelidad, de su perfección divina. Hebreos 5:2 dice que puede compadecerse de los ignorantes y extraviados. No es un sacerdote frío ni distante. Es compasivo y constante. Cumple el ideal sacerdotal que nadie más alcanzó. Es único en función y carácter. En lo que a Dios se refiere, el sacerdote actúa en nombre del pueblo delante de Dios, no al revés. Su tarea es representar a los hombres ante el trono divino. Cristo no vino solo a enseñar, sino a interceder. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo mediador. Jesucristo hombre. Su oficio es espiritual, celestial y redentor. Él actúa en lo que toca al cielo. Nos representa con autoridad y santidad. Para expiar los pecados del pueblo. Su función sacerdotal incluye ofrecer un sacrificio suficiente por el pecado. Hebreos 9:26 dice que se presentó para quitar de en medio el pecado. La expiación es la remoción total de la culpa por medio de un sustituto. Cristo ofreció su vida en la cruz como ese sacrificio definitivo. Su sangre limpia y reconcilia. Su obra trajo paz entre Dios y el hombre. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Esta frase subraya que las tentaciones de Cristo fueron reales y dolorosas. Mateo 4:1-11 muestra cómo el diablo lo tentó con intensidad. No fue una actuación, fue una lucha verdadera. Aunque no pecó, sufrió el peso de la tentación hasta el límite. Su padecimiento lo capacita para entendernos. No es indiferente a nuestras luchas. Él sintió lo que sentimos. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Su capacidad de ayuda no es solo teórica, es efectiva y presente. Puede socorrer porque venció. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia. Él no solo nos comprende, nos auxilia. Su poder no se limita al pasado, actúa en cada prueba que enfrentamos. Cristo no ignora al que lucha, sino que acude con fuerza. Él es nuestro pronto auxilio.